Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Este es un programa, como todas las semanas que nos encontramos, pero esta vez es un programa especial porque no vamos a abordar la coyuntura, no vamos a referirnos esta vez a lo que ha pasado en la semana en materia política y económica, lo que va a pasar en los próximos días en el marco de lo que nosotros venimos definiendo ya desde hace varios meses, la política en su estado asambleario, sin todavía poder decodificar el efecto del presidente Javier Milei y la implicancia que esto tiene en la sociedad argentina. Y decía que no va a ser el programa habitual porque vamos a introducirnos en un tema caro al sentimiento de los argentinos. Se cumplen el próximo 2 de abril, nada más ni nada menos que 42 años de la gesta de Malvinas. Un hecho que, por supuesto, siempre nos trae la posibilidad de reflexionar sobre aquellos tiempos, pero qué significó en la historia posterior de la Argentina, el proceso de desmalvinización. Hoy se vuelve a poner sobre la mesa ese término, dependiendo, por supuesto, de qué sector político lo esboce. Pero lo de hoy nada tiene que ver con la política, por eso hemos decidido, o sí, en realidad, pero lo vamos a abordar desde otro lugar. Por eso a este programa le hemos llamado Malvinas, Memorias de un Veterano, porque hemos hablado con uno de los muchísimos soldados que estuvieron en Malvinas, particularmente quienes estaban haciendo el servicio militar, la conscripción, y tuvieron que ir a las islas con muy poco entrenamiento. Sin embargo, se convirtieron en héroes. Muchos quedaron en las islas, otros lamentablemente murieron a su regreso, olvidados en muchos casos, y otros han podido salir adelante y además son exitosos. Es el caso de Hugo Gersón, quien habló con nosotros y nos contó estas historias. Vamos a ver la primera parte de esta edición de Malvinas, Memorias de un Veterano. Contanos cómo fue tu experiencia en Malvinas desde el momento en que tomaste conocimiento de que ibas a viajar a las islas. Bueno, es una sensación bastante extraña. Veíamos que algo iba a pasar porque yo ya estaba de baja en Tierra del Fuego, en Río Grande, y se demoraron los vuelos, empezaron a demorar los vuelos de regreso a Buenos Aires y no sabíamos qué pasaba, así que nos volvieron a vestir de verde, nos llevaron a una campaña en el interior de la isla de Tierra del Fuego, de las que hacíamos cada tanto, de ejercicios de guerra. Y bueno, una gran incógnita, algo raro estaba pasando, hasta que una mañana nos revelaron qué era lo que había ocurrido y que posiblemente viajáramos a las islas. ¿Te acordás qué día fue? Bueno, Fue después del 2 de abril. claro, fue después del 2 de abril, no sé qué día de la semana, pero ponele que haya sido 4, el 3 o el 4 O de sea, abril, y el 8 de abril llegamos a Malvinas. ¿y te acordás el momento en que subiste al avión, el momento en el que bajaste? ¿Dónde bajaron? Me acuerdo, subimos en el aeropuerto de Río Grande, en un Fokker sin asientos para poder cargar más tropa. El vicecomandante arengándonos, comentando que era un hecho histórico y bueno, que íbamos a tener la oportunidad de defender a la patria y que debíamos sentirnos orgullosos. Pero para mí fue una gran sorpresa y no entendía bien o sea, qué es lo que iba a pasar y qué es lo que estaba pasando, porque o sea, ¿qué era esto de ir a invadir las Malvinas? No, la verdad es que era muy extraño. Digamos que vos eras uno de los tantos soldados conscriptos, es decir, no habías iniciado una carrera militar, vos no eras soldado, vos habías hecho el servicio militar, estabas dado de baja y te toca ir a Malvinas. Claro, pero no estado de baja, digamos, ya en mi casa. O sea, que no fui llamado nuevamente, sino que estaba todavía en el batallón
dado de baja oficialmente y esperando vuelo para volver a Buenos Aires. ¿Te sentías preparado? ¿Te sentías entrenado? Porque todos estos años siempre se polemizó sobre el tema, ¿no? Si estuvo bien o estuvo mal que los soldados conscriptos hayan viajado a Malvinas, estaban preparados o no para poder combatir. ¿Qué es lo que pasó con vos? Bueno, nosotros estábamos muy preparados, realmente, o por lo menos supongo que un comando está mucho más preparado que lo que estábamos nosotros, pero habíamos tenido una instrucción muy intensa, estábamos acostumbrados al frío, hicimos muchísimos ejercicios de combate, yo estaba en una compañía de artilleros y realmente tuvimos mucha acción durante todo el año que estuvimos en Tierra del Fuego. Tuvimos una instrucción primero muy dura acá en La Plata, en un verano, en un centro que se llama CIFIM. Todo eso sin saber que podía haber una guerra. Por supuesto. Ya estar en Tierra del Fuego con todo lo que pasó, para mí, un chico entrerriano del campo, era todo una novedad, una cosa muy interesante. Así que esto me tomaba de sorpresa y, o sea, como te digo, era una cosa incomprensible. Si bien era como que nos estábamos preparando, pero era más bien por si venía algo del otro lado, o sea, algún conflicto con Claro. Chile o algo por el estilo, pero Recordemos que hacía poco había habido un conflicto con Chile. claro, si bien estaba cerrado el tema, pero bueno, ese batallón estaba ahí de alguna manera para eso. Y esa instrucción que recibiste, eh, ¿la tuviste que usar? ¿Tuviste que Sí, disparar? ¿Tuviste sí, que...? en realidad fuimos 11 muchachos que fuimos por nuestra experiencia en armas pesadas, pero no tuvimos la oportunidad de hacer lo mismo que hacíamos en Tierra del Fuego, porque nosotros éramos especialistas en obuses, que es un cañón de 105 milímetros, lo habíamos hecho muy bien, conocíamos el trabajo, pero nos incorporaron a una compañía de tiradores que se llama, que son los soldados, digamos, que van a la batalla. El artillero está en un puesto un poco más atrás, se hace lo que se llama la blande con disparos de artillería contra el enemigo y después avanza la tropa. Entonces nos incorporaron a una compañía de tiradores, que esas compañías de tiradores usan otro tipo de armas, que son, perdón, no, bueno, no sé la palabra, pero al final Usarlo. no tuvimos que usarlo, sino que fuimos simples tiradores con un FAL, un parafal y nada más. ¿Cuánta diferencia hay entre la imaginación de la... Con Morteros? morteros. ¿Cuánta diferencia hay entre la imaginación de lo que es una guerra y la guerra real? A ver, no sé si hay una diferencia. Sí se siente, digamos, como se diría, la sentís. Hay veces que una película parece un poco más violenta porque exageran las acciones, las imágenes, las situaciones. Yo en un principio la veía de lejos. En realidad el primer día la vi de lejos durante el día. A la noche la sufrí en carne propia. Porque Este, puedo relatarte, si querés, más o sí, menos. El 1 de mayo fue el primer día que ellos atacaron y a la madrugada se sintieron dos bombazos muy fuertes y la isla tembló. Nosotros estábamos en alerta, en una especie de alerta naranja que la llamaban, pero aparte estábamos en alerta nosotros porque sabíamos que algo iba a pasar. Así que se sintieron esos dos bombazos, que fueron dos bombas muy grandes que tiraron en la zona del aeropuerto. Y a partir de ahí hubo un ataque de Harriers y no sé si con alguna otra arma que atacaron la zona las afueras del pueblo y el puerto.
Y yo estaba en la ladera que da a ese lado, no hacia el mar, sino hacia el valle, hacia el pueblo, y estábamos más o menos a 5 o 8 kilómetros del pueblo, y pude ver todo eso como si hubiera estado en la platea de un cine, todo lo que ocurría ahí abajo. Y era espectacular, emocionante. O sea, los aviones que pasaban, como en una película, el fuego antiaéreo, las explosiones, los ruidos, mucha acción. Y yo estaba en mi pozo de zorro con el fusil en la mano, temblando, pensaba en mi familia, pensaba en mi lugar de donde venía, y era una emoción fuertísima que no la podía manejar, pero era tremendo. ¿Y esa emoción te daba ganas de salir y combatir? ¿O te generaba miedo y te No, paralizaba? hay una gran confusión. Para mí era una gran confusión. La verdad que no sé si no era un soldado patriota que quería salir a pelear, pero en ese momento era un estado de confusión. Eh, ¿Cómo fueron el resto de los días? Lo que vos, digamos, seguramente debe haber quedado momentos Sí, grabados más a claro, fuego en tu claro, memoria. claro, claro. ¿Nos podés contar algunos? Bueno, ese mismo día, a la tarde, aparecieron dos fragatas en el horizonte que empezaron a tirar con sus cañones hacia el aeropuerto. Y eran constantes. Y nosotros estábamos en la cima, digamos, de esa colina que se llama Supper Hill, y veíamos como una cosa interesante, ver cómo esas dos fragatas bombardeaban el aeropuerto. ¿Y qué pasó? A la noche esas dos fragatas nos bombardearon a nosotros, porque en Supper Hill el ejército había instalado un radar muy llamativo, muy grande, digamos, en la cima de la colina, y claramente era un objetivo militar. Y nosotros estábamos detrás del radar, o sea, en la zona de la heladera que da hacia el canal que había ahí abajo y el pueblo. Entonces, los ingleses desde el barco le tiraban al radar, y todos los cañonazos que pasaban largo, que la mayoría pasaban de largo, caían sobre nosotros. Así que ese fue la primera emoción violenta, durísima que sufrimos. Ahí, Estaba, ahí sentiste que corría riesgo tu vida. sí, sí, ese día, esos momentos creíamos que eran los últimos. ¿Y en Fue, qué otro fue, momento sentiste que podías morir? bueno, después hubo varios episodios. Quizás hubo momentos en que pude morir realmente, por ejemplo, bajo fuego propio. Un día estábamos en un refugio y nos resguardábamos del frío, estábamos abajo tomando mate, matando el tiempo, y bueno, el que estaba de guardia empezó a gritar los Harriers, y salimos corriendo porque sí, le tirábamos a todo lo que se movía, le tirábamos. Y saco la cabeza, siento como un calor acá en la cabeza, y era un compañero mío que estaba con la ametralladora tirándole al avión. Pudo, pudo haberme volado la cabeza, pero eran cosas que pasaban. Hubiese sido un accidente, ¿no? Como pasó el mismo 1 de mayo a la tarde, estaba olvidando ese detalle. Apareció un Mirage para atacar las dos fragatas que bombardeaban el aeropuerto, y nuestras propias antiaéreas lo derribaron. Yo cuando lo vi enseguida me di cuenta de que era un Mirage y no un Harrier, porque tiene una figura muy especial, y bueno, el piloto pudo eyectarse, se salvó, pero el avión eh, se destruyó. ¿Cuánto de verdad o cuánto de, si querés, de mito, no sé lo que te tocó vivir a vos, tenía que ver con el trato de los superiores a los soldados? Viste que se tejieron muchas versiones, hubo Sí, películas incluso que hablaban de malos tratos. sí. ¿Qué A mí pasaba en esa realidad? película me llamó mucho la atención, porque con nosotros eso no pasó. Todos los mandos de infantería marina, o por lo menos
salvo algunos mandos bajos, que en realidad tienen ese rol de tener a la tropa en un estado de agresividad, de enojo. Por lo menos en el batallón tenían un trato muy duro, pero en las islas nuestros superiores se comportaron muy bien. Y de hecho a nosotros no nos faltó el alimento, en ningún momento tuvimos hambre, eh, casi digamos en el transcurso de toda la guerra. Hubo días que hubo algún problema, hubo momentos en que empezamos por las dudas a guardar algo, por si el conflicto cambiaba, entonces teníamos, pero no, el trato, de hecho, el comandante nuestro que fue condecorado, se llamaba, pobre, falleció, Carlos Hugo Robacio, estaba con nosotros. Cuando venía en la batalla, de hecho el último día estaba ahí con nosotros y nos trataba como un padre. ¿Tenías contacto con tu familia? No, No tenías. no, no había celulares. No, pero digo, Claro. hay quienes recibían cartas o eso no existe. Sí, recibí algunas cartas. Y después que estuve acá y con el tiempo ellos también recibieron. Pero las cartas llegaban controladas. O sea, venían con un sello que decía que había sido leída por los servicios de inteligencia. De hecho, las primeras cartas tenían que decir que no estábamos en las islas, sino que seguíamos en Tierra del Fuego. Así que bueno. Se vieron imágenes viendo películas, por ejemplo, de la búsqueda de alimentos, de que los soldados carneaban a veces a animales. ¿Esto es verdad? ¿Pasó? Sí, de hecho, o sea, yo vi soldados de ejército en un estado deplorable, que vinieron en los últimos días, se habían escapado de sus lugares de combate en un estado deplorable, con, no sé, 20 kilos menos, en el caso de una persona que yo conocía, y nos ofrecían cigarrillos a cambio de comida. Eh, pero sí, sí, eso era normal, aparte había muchas ovejas en esos campos que andaban caminando por ahí, de hecho a la noche se escuchaba que alguna mina que explotaba y eran las ovejas que las pisaban, claro. ¿Y estuviste cerca de pisar una mina? Sí. Es una anécdota que la cuento a veces, pero es cierto, suena un poco llamativa, pero me pasó y gracias a Dios o sea, pasé por un campo minado y pude salir. ¿Cómo Pero saliste del campo? fue de día, si no, no, por supuesto, seguramente no estaba acá hablando. Sí, y tiene que ver con eso de carnear animales. Fue un acto que no es que teníamos hambre, pero veíamos que los ingleses estaban cada vez más cerca y éramos tres amigos y éramos muchos, ¿no? Los que estábamos ahí, pero éramos tres que éramos muy unidos, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Me parece que nos queda poco tiempo, ¿por qué no hacemos algo para tener un momento agradable? Y dijimos, bueno, comamos, ¿no?, un asado, un cordero. Y entonces nos dividimos las tareas. Y los muchachos dijeron, vos que sos entrerriano y del campo, andá a buscar un cordero. Uno se iba a encargar de la turba y del tambor para hacer el asado, porque allá se usaba un tambor de 200 litros de chapa con turba que hace de carbón. Y el otro se iba a escapar al pueblo a escondidas a ver si conseguía algo de alcohol. Esa iba a ser nuestra fiesta. Así que bajo hacia la playa, pues desde arriba se veía que había como una majada, y voy con mi fusil, veo un cordero más o menos potable, pero yo era del campo, podía ver eso, así que le pego un tiro a uno
lo carneo para desangrarlo todo, y bueno, me lo pongo al hombro y empiezo a volver. Pero caminar entre las piedras y subir entre las piedras y con un cordero al hombro se hace un poco complicado, así que vi que había un lugar caminando unos metros más, pero liso, era una playa. Entonces empecé a venir por ahí hasta que empiezo a sentir tiros que me picaban cerca de las piernas, cerca, y digo, ¿qué pasa? ¿Ya llegaron los ingleses? No, no los esperábamos tan pronto. Y miro hacia Tumbledon, Monte Dos Hermanas, Monte Kent, y se veía que había mucha acción, helicópteros, ruidos, humo. Y entonces digo, no, no puede ser, esto está ocurriendo muy lejos. Entonces miro hacia la posición mía y veo que mis compañeros me estaban haciendo señas y me hacían así. O sea, primero como para y hacia abajo. Así que ahí caí donde estaba. Así que bueno, te cuento si quieres cómo hice para salir. Bueno, la primera reacción se me doblaron las piernas del susto. No largué nada, o sea que no dejé que se me cayera nada de encima y bueno, empecé a primero digerir la situación y empecé a mirar a mi alrededor y pude ver o adivinar dónde podrían estar, porque los ingenieros argentinos cuando las colocaron era un lugar de posible desembarco. Ellos cortan el terreno, la turba aparte es como una esponja, se ve que lo habían sacado, puesto la mina abajo y después vuelto a tapar. Entonces, y con la lluvia eso como que se habría movido y bueno, entonces dije, me juego. Y fui pisando donde no estaban estos lugares y bueno, tuve suerte, salí. Bien, hasta aquí la primera parte de la entrevista con Hugo Gersón, que es veterano de Malvinas, hoy es un importante empresario que pudo salir de aquella situación y lo recuerda con esto que comenzamos a escuchar, que vamos a seguir, por supuesto, ahora, sin antes contarles que, por ejemplo, parte de las imágenes que ilustran este programa fueron realizadas hace nada más que unas pocas semanas en las mismísimas Islas Malvinas, por Eduardo Abella y Román Iglesias. Mucho de ese material ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube de Canal 26, porque son imágenes actuales, entrevistas actuales, testimonios actuales de cómo se vive hoy en las Islas Malvinas. Pero es momento de seguir escuchando a Hugo así. ¿Te acordás el día de la rendición? Sí, sí, muy triste, ¿no? Ahí ya, digamos, estaba en un estado, digamos, que ya dolía y dolía, pero era irreversible, ¿no? Así que, Estuviste en manos de los ingleses. sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, ellos, salvo casos aislados, nos trataron bastante bien. La primera noche la pasamos en un galpón en el puerto. Ahí también hicimos cosas raras, pero bueno, estábamos todos choqueados. Y aparecieron un par de ingleses que estaban borrachos y nos amenazaron, pero los retiraron. Y al otro día tuvimos que ir a un sector del aeropuerto que ellos delimitaron para que estén todas las tropas argentinas. Tuvimos que armar refugios para la lluvia, llovía en esos momentos. ¿Te sentís un héroe de Malvinas? La verdad que no, no. Eh, yo siento que fui una herramienta de la política, una herramienta de una maniobra, digamos, no sé si sí alocada, pero como de distracción de la Junta Militar de ese momento que estaba con problemas internos. Fue una jugada que, o sea, el pueblo fue manipulado, como nosotros también.
A mí me tocó estar ahí, traté de hacer mi trabajo lo mejor posible. Sí podría haber hecho un mejor papel, pero una de las cosas que yo no sé si ocurre en todas las tropas en el mundo en una guerra, nosotros no teníamos información de lo que estaba ocurriendo, digamos, en la macro. Nosotros estábamos en un lugar, no sabíamos qué ocurría en San Carlos o no podíamos evaluar, y eso a mí me producía muchísima angustia. Nos encontrábamos con situaciones adelante nuestro y me hubiera gustado que fuera distinto. Recuerdo haber entrevistado a Alan Rico varias veces. Una de ellas emblemática fue en un aniversario de Malvinas, cuando se cumplieron los 30 años de Malvinas. Y en un momento, casi con lágrimas en los ojos, Rico dice: cuando volvimos al continente nos escondimos. Sí. ¿Vos sentiste eso también? Sí. Sí, éramos, hasta hoy, hasta hoy, de hecho, yo trato de no revelar, yo hago mi vida, de hecho cuando volví, me dediqué a trabajar, tuve contacto con algunos compañeros, pero no pude. Primero la sociedad, sí, yo siento que nos dejó de lado, y bueno, pasás a ser un poco el loquito de la guerra, además. Aparte, perdimos. Eso no sé por qué fue así, porque la Argentina tuvo en el pasado otras batallas, otras cosas, bueno, no sé cómo fue en esa época, ¿no? Pero si ves la película Dunkerque ahora, hay un montón de soldados que tienen que huir de Bélgica y cuando llegan a la isla, a Inglaterra, los tratan como héroes. Bueno, a nosotros no. Hubo más soldados muertos después de Malvinas que en Malvinas. Muchos de ellos se suicidaron, no pudieron afrontar las consecuencias de la posguerra. Sí. ¿Cómo lo sobrellevaste y lo sobrellevamos? Bueno, la familia es importante. La familia es muy importante. Yo me dediqué al trabajo. Traté de olvidar el conflicto. La verdad que, de hecho, no he vuelto a Malvinas todavía. Me da cosa. Hay veces que tengo la fantasía de volver al lugar donde estuve, porque yo tenía un refugio que me había hecho y ahí quedaron cosas que eran mías. Entonces tengo la fantasía de volver a ver si eso ya está tapado y tendría que cavar para encontrarlo. Mi familia a veces también me pide: papi, ¿por qué no volvemos un día? Pero no volví y bueno, ellos me ayudaron a sobrellevar todo este tiempo. Muchas gracias. Por nada, gracias a vos. La diferencia de los conscriptos en la guerra. Mire, la infantería argentina hay que sacarle el sombrero a conscriptos, a suboficiales y oficiales, porque haber soportado lo que soportaron en las posiciones y luego en todas las posiciones que tuvieron, en casi 4 meses de posiciones, pocos lo han soportado. De hecho, los iraquíes resistieron menos que los argentinos en Tormenta del Desierto. De eso hay tablas y hay experiencias sobre el tema. A la infantería argentina, a los soldados argentinos, a los suboficiales y a los oficiales de la infantería argentina hay que sacarle el sombrero. Hay que felicitarlo. Por supuesto que siempre hay problemas en la guerra. Es la crisis del hombre por excelencia. Es la crisis por excelencia. Es el lugar donde se arriesga la vida. ¿No es cierto? Es la crisis por excelencia. Es la actividad no lógica del hombre por excelencia. Sí. O es la continuidad de la política por otros medios, ¿no? Von Krieger. Pero sí, está bien, pero... claro, por supuesto, la continuidad de la política. Pero digo, haber llevado a los conscriptos, más allá de que hay que sacarse el sombrero, digamos, estuvo bien hacer eso. ¿Cómo si el ejército nuestro era un ejército de conscriptos?
Es más, Esa es otra improvisación entonces. ¿por qué improvisación? Si es lo que quería la sociedad argentina, no quería un ejército profesional. Es más, hicieron y protestaron para que los conscriptos fueran de 18 años, para que no perdieran la facultad. Yo les recuerdo que los soldados conscriptos se incorporaban a los 20 años. Sí. Hubo todo un pedido de la sociedad argentina, y no, los conscriptos se pierde tiempo, porque se pierde la facultad, entonces tienen que ir a los 18 años. Ahora siguen perdiendo la facultad, pero no importa. Sí, y no hay es otro tema, es otro tema. Pero es así, por eso teníamos, fue todo un problema grande. La sociedad argentina, la edad de los conscriptos. Hay un punto que tiene que ver con la desmalvinización. Empezó con el gobierno militar. Claro, que hay un proceso... Lo peor que nos pudo haber ocurrido. Nos ocultaron. En lugar, el gobierno militar, ¿no es cierto? El proceso militar, en lugar de hacer desfilar a sus soldados. Como héroes que eran, digamos. Con el hueco de sus muertos. Las unidades. Y llevando sus heridos, nos ocultaron. Había que escaparse de las unidades. Me ocurrió a mí. Nos querían dejar en la escuela de infantería. Ahora, ¿cómo nos reciben acá en la escuela de infantería? Con un gran copetín, el entonces coronel Minicucci. Y le dimos dura. ¿Ah, sí? Aquí hacía como 40 días que no tomamos Claro, un vaso de vino. Lo comprometo para la semana que viene, ¿le parece bien? Sí, cómo no. Seguimos hablando, me parece que el tema de desmalvinización es un punto importante. Y bueno, comienza con el gobierno porque militar. no solo me parece, no solo haberlos escondido a ustedes, me parece que el proceso de desmalvinización incurre sobre otras cuestiones más de la entrega de la soberanía prácticamente absoluta de la Argentina, ¿no? Gracias por venir. Queríamos cerrar este programa, por supuesto también este es un programa que hemos hecho en homenaje a los héroes de Malvinas que nunca deben ser olvidados, porque las Malvinas son argentinas. Y a propósito de lo que también vimos en el programa, ustedes pudieron observar el testimonio de Aldo Rico. Ese testimonio fue realizado hace 12 años atrás, cuando se cumplieron 30 años de la gesta de Malvinas. Es un programa completo que dura más de 1 hora y media. Lo pueden ver también aquí en nuestro canal de YouTube, en mi canal de YouTube. Vale la pena tomarse ese tiempo para observar ese relato de Aldo Rico que no pierde en ningún punto vigencia. Hemos extraído apenas un par de fragmentos de aquello que bien valía la pena, sobre todo donde Aldo Rico marca la valentía de los soldados, que muchos decían casi despectivamente los conscriptos, y fueron soldados muy valientes. Hoy tuvimos el testimonio de uno de ellos. Hasta la próxima.